Ya. Eh, ya. ¿Ven la lámina? ¿Ven la figura? ¿Están viendo? Sí, doctor, Doctores, sí se puede observar. Sí, doctor. ya, listo. Ya, comenzamos entonces. Hoy día me toca a mí hablar acerca de una familia conocida por ustedes, que es la Neisseria las Neisseria, ¿ya? Eh, a ver, ¿dónde está mi...? Ya, la Neisseria, ¿no? Entonces, estos son una familia de bacterias que son importantes en nuestro campo médico. Por lo pronto, vamos a decir de que estas bacterias en la naturaleza se encuentran como granos, así como voy a poner mi puntero, ¿ya? Entonces, así como granos, unos cocos libres, ¿no? Pero una vez que ya son cultivados, ya se encuentran en parejitas, ya, salen en parejitas, ¿ya? Salen en pareja formando unos cocos o bacilos pequeños, cocos bacilos pequeños. O sea, quiere decir de que son un par de coquitos, ¿no? Por lo general siempre salen parecitas y que aparentemente estarían pegados, pero no están pegados. Hay una ligera separación entre los dos. Entonces forman lo que le dicen los cocobacilos, o como su nombre también lo conocen muy comúnmente, los diplococos, ¿ya? Pertenecen a los probacterias, que son un filo muy importante y que incluyen otro tipo de bacterias, la Escherichia coli, Vibrio, Salmonella, y toda una serie de bacterias, incluyendo también pues a la Neisseria propiamente dicha, ¿no? Son comensales mamíferos, es decir, de que estas bacterias, esta familia afecta pues a mamíferos, ¿no? Tanto animales como el ser humano. Algunas sí especialmente solamente van a vivir en los humanos, ¿ya? Forman parte de nuestra flora bacteriana del tracto respiratorio alto y del tracto urogenital. Tienen características bien específicas y notorios. Eh, Son diplococos, como le dije, todos los géneros, las especies de esta familia son diplococos, todos. Otra característica es de que a la tinción de Gram van a adquirir un color rojo o rosa. Esto significa pues de que son bacterias gram negativas, ¿ya? Gram negativas. Entonces ya tenemos que una característica que son diplococos, otros son gram negativos. Otra característica, y todos los géneros y las especies tienen esta característica de ser gram negativos, ¿ya? Así no hay nada de que otro es gram positivo, otro no. Todos son gram negativas. Otra característica también que las hace bien especiales es de que, y que todas tienen, es de que son oxidasa positivo. Es decir, de que a las muestras que nos dan, ¿no? Y la ponemos en un portaobjeto, al agregarle un reactivo
que tiene un nombrecito bien largo, que se llama paradimetilendophenolamina, y que creo que están en su guía. Al agregarle este reactivo a las muestras que nos dan, ¿no? Que lo ponemos en un portaobjeto y que reacciona dándole un color azul, y eso es positivo. Entonces quiere decir de que en esa muestra hay presencia de bacterias de Neisseria, ¿ya? Todavía no nos vayamos a la especificidad, ¿no? Es decir, a qué clase es, no. Simplemente queremos saber si ahí hay Neisseria, entonces también para identificarla, o su característica de identificación es la oxidasa positiva, ¿ya? También la catalasa positiva también, catalasa positiva, oxidasa positiva. Requieren para su cultivo, requieren pues medios especiales, son bien especiales, eso sí, ¿no? Y requieren bastante de medios de enriquecimiento. También eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya acá también puede aparecer de que, y las podemos diferenciar, sí, ya que en algunas de ellas, eh, eh, algunas de ellas por decirle, son intracelulares y otras son extracelulares, ¿ya? En eso sí, ya para diferenciarlas, ¿no? También podemos decir de que algunas van a producir una especie de pigmento, color amarillo o amarronada. Otras también van a producir hemólisis, ¿no? Y otras, también para diferenciarlas, van a requerir, sí, exigentemente van a requerir su CO2 para su crecimiento, ¿ya? Y así vamos viendo la característica, pero hay unas que son características generales y otras son características especiales, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente. La siguiente tenemos acá, ya, esto es lo que hemos hablado, ¿no? Ya, perfecto. Claro, no tienen, o sea, son inmóviles, acá me faltó esto. Son inmóviles, por lo que no tienen flagelo, ¿ya? Y no lo necesita tampoco, no lo necesita, ¿ya? Eh, esta casi me equivoco. Listo, así están, ¿ve? Son unos pares, cuando ya son cultivados, adquieren esta forma de pares, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, pues tienen una forma más o menos de un grano de café, ¿no? Si ustedes han visto el café, el granito de café, son dos semicoquitos, ¿no? Que están pegaditos ahí, ¿no? No están tan pegados tampoco en el café, sino separaditos. Eso es lo que sucede acá, y eso también lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿ya? Acá está. Las neiserias se van a dividir en cuatro géneros, la principal, la Neiseriaceae, que viene a ser la familia, tiene la generación mayor, después vienen las generaciones menores que vienen a ser las especies, ¿no? Dentro de estos géneros tenemos la Moraxella, la Quingeia, la Cinectobacter y la Neisseria propiamente dicha, ¿no? En cuanto a la Quingeia Cinectobacter, podemos decir de que son bacterias de la Neisseria saprofitas, y que generalmente lo podemos o se encuentran en los hospitales, en las clínicas, ¿no? Pero que también son saprofitas y a la vez también son oportunistas, o sea, no quiere decir de que no van a causar nada o que simplemente están ahí paseándose. No, no, no. Estas bacterias lo que son oportunistas y van a causar mucho daño si es que logran penetrar en un paciente, en una persona con las actitudes de atacarla, ¿no? Tenemos la Moraxella. La Moraxella que tiene una gran importancia en cuanto al punto de vista veterinario, ya ataca la mucosa de animales y del ser humano. Y se clasifican también en otras especies como son la Moraxella bovis, que ataca al ganado, a los ovis, y
a la Anatipestifer, quiere decir animales domésticos como gallinas, patos, etcétera, ¿no? Y tenemos ahí también la Neisseria, el género Neisseria, ¿ya? Tenemos ahí el género Neisseria, que ese sí es la que tiene gran importancia médica y es la que nos vamos a ocupar de hablar y de comentar acerca de de sus especies, de este género, ¿no? Como ustedes saben, y todas estas, como le dije, tienen la característica, puede ser, de sus miembros son diplococos, gram negativo, oxidasa positiva, catalasa positiva, etcétera, ¿no? Pero ya acá diferencian de que ya esta Neisseria está compuesta por bacterias que son patógenas y bacterias que no son patógenas, ¿ya? Así lo han clasificado. Vamos a ver. Ya, bueno, este es lo que les he explicado. Ya, esta es una forma de que cuando ingresan, pues, no, cuando ingresan no, sino su forma, ¿no? Que quiero que lo vean, forma de diplococos, miren, ¿no? Ya están, esta es una célula polimorfonucleares que va a producir lisis y ellos están esparciéndose por el torrente sanguíneo, ¿no? Y así ataca, ¿no? Pero más que todo quiero que le vean su formita que tiene, ¿no? De diplococos, ¿ya? Coco bacilo, ¿no? Porque al unirse los dos semicocos, forman un pequeño bacilo, ¿no? Cocos bacilo, ¿ve? ¿Ya? A ver. Esta es la prueba de la oxidasa. Esto es lo que le estaba comentando acerca de que si vienen muestras, vienen especímenes clínicos de pacientes obtenidos y que vemos una sospecha, ¿no? Pero queremos confirmar de que en esas muestras puede haber Neisseria. Entonces hacemos la prueba de la oxidasa. Como le dije, lo extendemos en portaobjeto, agregamos ese reactivo que le dije que tiene un nombre larguito. Entonces, donde reacciona dando un color azul, así que como que muestra acá, entonces decimos que es oxidasa positivo y que en esa muestra, bueno, hay Neisseria, pues, ¿ya? Hay Neisseria y nos confirma la presencia de la bacteria. La Neisseria ya también le hemos dicho todas estas características que tienen por lo general, ¿no? Diplococo, gram negativo, aerobio, oxidasa positiva. Ah, eso sí, son bien susceptibles estos gérmenes, estos microbios son bien susceptibles a la sequedad, a los cambios térmicos, a la presencia de ácidos grasos, ¿no? Y hasta el movimiento, inclusive si es que uno lo va a transportar, lo puede matar a estos microbios, ¿ya? Algunos son capsulados, claro, de la Neisseria. Estamos hablando que de una sola no, sino de las especies que conforman la Neisseria, que son las no patógenas y las patógenas. Algunas de ellas son capsulados, otros no son capsulados, pero sí, lo que sí tienen es abundante pili, ¿ya? Las Neisserias. Si se tocó con la mina, bueno, ya hemos dicho sus requerimientos especiales, la característica de extinción y su reacción a la prueba de oxidación. Si vemos acá, las Neisserias se van a dividir, ya no, estos son las características todavía. Grano de café que le hemos hablado, algunos son intracelulares, otras son extracelulares, dentro de las especies de las Neisserias, ¿ah? Dentro de las especies de la Neisseria. Ya está, acá sí. La Neisseria, como le dije, van a tener dentro de sus especies una especie que van a ser patógenas y la otra que no son patógenas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá tenemos dentro de la patógena dos importantes bacterias, dos importantes especies, que es la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. La Neisseria gonorrhoeae
ya como ustedes saben, causa pues la gonorrea, ¿no? En los tractos urogenitales, en los órganos sexuales, y la gonocosia, que viene a ser ya una infección generalizada, ¿no? O sea, en otras partes del cuerpo. Y se aísla de secreciones o de material purulento o de la uretra, cervical, del recto, de la faringe, y ocasionalmente se puede también obtener de líquido cefalorraquídeo, de articulaciones y de la piel, porque hasta ahí va, ¿no? Piel, articulaciones, se pueden expandir la Neisseria gonorrhoeae. La meningitis, como ustedes saben, pues es una causante de la meningitis y también de la meningococcemia, ¿no? Meningococcemia. Eh, Forman parte de la flora normal de 10 a 15%. La Neisseria meningitidis, imagínense, forma parte de nuestra flora, sobre todo en la nasofaringe, ¿no? Y se aísla de líquido cefalorraquídeo, sangre y nasofaringe, ¿ya? Y en cuanto a la prevalencia, prevalencia y mortalidad, a manera de estadística o epidemiológicamente, podemos decir de que la Neisseria gonorrhoeae tiene alta prevalencia y baja mortalidad, así nomás no se mueren los pacientes con gonorrea, salvo que tenga un mal tratamiento, ¿no? No se haya curado, entonces lleva hasta la muerte también, pues, ¿no? En cambio, la Neisseria meningitidis no, tiene una baja prevalencia, pero sí su mortalidad es alta. Y como ustedes saben, pues también en época pasada este, ha habido epidemias, ¿no? En, Tanto en Europa como en América también, ¿no? Que ha diezmado a la humanidad también. ¿Ya? Un ratito, a ver, ¿quién me está llamando? Lo vayan a hacer ustedes que me están llamando. Doctor, hay alumnos que todavía están en la sala de Ya, espera para... doctorcito, ya sabía, ya, me da un permisito entonces, ya me da unos segundos para incorporarlo. Acá nomás me No, quedo. doctor, gracias. Ya, doctor.
¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Ya, Sí, se puede observar, doctor. ya, creo que acá me quedé, ¿no? Bueno, ya, ojalá que hayan sido todos los alumnos, ya, perfecto. Entonces acá podemos hacer una muestra de lo que es, hemos obtenido de Neisseria gonorrhoeae, de uretra y del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Uno es de la que causa la gonorrea y el otro es la meningitis, ¿no? Eh, de la meningitis y su pared de la bacteria gram negativa, pues, ¿ya? ¿No? A ver, este es mi puntero. Ya, acá este de la gonorrea, o sea, de las secreciones uretrales, y este de líquido cefalorraquídeo, infectado, ¿no? Y este es su pared de la gram negativa. Bueno. Las neiserias no patógenas, como es la otra clasificación de las neiserias, de las neiserias no patógenas, tenemos la moraxella o la Brahmeya catarralis, ¿no? Como le dije, estos pueden ser saprofitas, pero son oportunistas y causan mucho daño también. Sobre todo causan la otitis media, la sinusitis en niños, la neumonía, bronquitis en inmunosupresores y en ancianos. Y rara vez, pero sí hay reporte de que han podido ocasionar meningitis, endocarditis, septicemia. Otras neiserias, por ejemplo, otras neiserias, tenemos la Neisseria lactámica, la mucosa, la zika, la subflavia y la flavescens, ¿no? También raras veces, pero sí ha habido casos de meningitis, septicemia, endocarditis ocasionados por esto. Forman parte de la flora normal del trato respiratorio humano, ahí están presentes, o sea, lo tenemos presente a estas bacterias en nuestra flora. Acá ven una característica, por ejemplo, que son beta hemolíticos, en cambio los patógenos no producen hemólisis, ¿ya? Esta es una diferencia que también es notorio, ¿no? Que unos producen hemólisis y otros no producen hemólisis. Y estas son las que tienen que tener en cuenta ustedes cuando van a dar su examen, ¿no? Pueden cultivarse a 22 grados centígrados. Escuchen bien, 22 grados centígrados, a diferencia de las patógenas. Las patógenas sí, y esas van a tener otra temperatura, como es 37 grados centígrados, ¿ya? Y estas son extracelulares, en cambio las patógenas son intracelulares. Vamos a ver acá. Por ejemplo, esta es una otitis media, ¿ya? Esta es una otitis media, causado por gonococo. Causado por gonococo, causado por Neisseria. No sabemos todavía si es gonococo o es alguna Neisseria no patógena, ¿no? Ya, dentro de las patógenas tenemos, que habíamos dicho, la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis, ¿cierto? Vamos a ver ahora este tipo. Esto es lo que yo le decía a ustedes, les decía de que acá había un espacio, ¿no? O sea, aparentemente cuando lo vemos al microscopio estuvieran unidos, pero no están unidos totalmente. Y entonces hay unos semicírculos, ¿no? Porque acá en sus partes adyacentes a lo que se están aproximando son aplanaditos, un aplanadito hay acá, ¿no? Entonces, pero lo que pasa con la Neisseria gonorrhoeae es que como no tiene cápsula, pero sí tiene gran cantidad de estos elementos. ¿Cómo se llaman estos elementos? A ver, dígame, ¿quién me puede decir? ¿Cómo se llaman estas estructuras? ¿Me escuchan? A ver, para despertarnos, a ver, ¿cómo se llaman estas estructuras? ¿Los pilis? Los pilis, muy bien, pilis, fimbrias, ¿no? Por lo general son fimbrias, pero estas fimbrias están compuestas
por unas unidades que se llaman pilis, ¿ya? Entonces, como ustedes ven acá en las proximidades, ustedes ven, ¿no? Unas proximidades que se están tocando una con otra, ¿no? O sea, de este semicírculo, de este coquito, toca al otro coquito y así. Entonces, ¿qué están haciendo? Están intercambiando como una información genética, ¿ya? Entonces, ya, dígame, ¿qué, si ya su característica de esto, su morfología distintiva es en forma de diplococo, ¿no? Ya estamos convencidos de que estos son diplococos, ¿no es cierto? Ya, ahora, la transmisión, ¿cómo es esto de la enfermedad que va a producir? ¿Cómo es su transmisión? Su transmisión de esta enfermedad es típicamente sexual, ¿no es cierto? Es sexual. Pero también llega a causar en los neonatos también una gonorrea, ¿no? Entonces, pero esos niñitos no pueden actividad sexual, ¿no es cierto? Tienen el riesgo si es que, lo que pasa es que durante el parto, es que se lleva por vía vaginal, posiblemente, o es que la madre no, está potencialmente infectada de gonorrea, ¿no? Entonces, por eso de que si bien la transmisión es por vía sexual, ¿no? También los neonatos pueden adquirir, pero esto ya lo hace por la cuestión de que van a pasar por el parto, por el canal del parto, ¿no? Y eso está infectado de gonorrea y por eso que estos bebitos se infectan, pues. Si lo teñimos de Gram, ¿qué cosa va a pasar ahí? A ver, otra pregunta. ¿Qué va a pasar si lo teñimos de Gram? Este es un pequeño resumen, a ver, de lo que hemos hablado. ¿Qué pasa si lo teñimos con Gram? A Se va ver, a mostrar color medio rosado, doctor, por ser gram negativo. ya ahí está. O sea, al teñirlo con Gram, se van a colorear de un color rojo o rosado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, dentro de la clasificación de Gram, van a denominarse Gram negativo, ¿no es cierto? Perfecto. Eh, Crecen a 37 grados centígrados, 37 grados centígrados, ¿no es cierto? Eh, claro, es la temperatura también que oscila el cuerpo humano. Por lo tanto, el contagio debe ser de cuerpo a cuerpo, de fluido a fluido, o por lo menos un contacto muy estrecho. ¿Ya? Habíamos dicho también de las herramientas que tiene, como son la oxidasa y catalasa, ¿no? Y otro que me faltó decirles ahí era de que es un fermentador de glucosa. Desde luego, una de sus características metabólicas que lo diferencian del momento de caracterizarlo. Y, y el diagnóstico diferencial, desde luego, de la biopatogenicidad y el crecimiento con otra bacteria. Habíamos dicho también de que son aerobios, ¿no es cierto? Aerobios estrictos, son aerobios estrictos estos tipos de bacterias. Las estructuras anatómicas que afectan son los genitales externos e internos, tanto en las mujeres como en el hombre. Tracto urinario bajo, las estructuras del ojo, tubo digestivo alto y tubo digestivo desde luego, ¿no? O sea, el tubo digestivo bajo también, ¿no? Porque llega hasta el recto, llega al recto, me escucha infectar. Hay una bacteria que cuando la Neisseria gonorrhoeae afecta, aparece o ¿qué le digo? Puede aparecer, ¿no? Es la clamidia trachomatis, sobre todo en las mujeres es esto. Eh, entonces, cuando hay gonorrea, es bien probable que esté presente también la clamidia, ¿ya? Pero cuando hay una infección por clamidia, no hay la Neisseria gonorrea. Hemos hablado también de que son intracelulares, ambas son intracelulares.
y requiere estar dentro del citoplasma, es decir, ¿no? De la célula eucariota para poder realizar su ciclo de biopatología, ¿no? Biopatología. Habíamos dicho que es un gran fermentador de glucosa. Como mencionamos, de hecho, este factor y el hecho de que los medios de cultivo de la Neisseria requieran un 10%, está entre 5 y 10% de CO2, hace que la Neisseria un patógeno bastante especial en cuanto a la dificultad de hacerlo crecer. No crece en cualquier medio, son bien especiales, son esta Neisseria, requiere de un medio especial en donde inclusive tenga antibióticos, ¿ya? Podría hacerle una pregunta acá, a ver, esta bacteria que es tan exigente, ¿por qué quiere antibiótico en su medio para que él crezca? ¿Por qué lo requiere la presencia de antibióticos? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿por qué? ¿Por qué es que en su medio y en los medios que hemos visto en el anterior capítulo no se utilizan antibióticos, ¿no? Pero han llevado a la práctica ya de este medio. A ver, ¿por qué la presencia de antibióticos? Cuando se obtiene el espécimen clínico de un paciente, ¿no? Que, que está supurando, por decir, entonces lo obtenemos, ¿no? ¿Usted cree que en esa secreción, con ese espécimen clínico, viene solamente la Neisseria gonorrhoeae? A ver, ¿qué me contesta? ¿Usted cree que solamente en esas secreciones hay Neisseria gonorrhoeae? ¿No hay más cosas? ¿No hay más otras bacterias? Sí, hay más bacterias, doctor. Ya. Entonces, quiere decir de que sí, pero ella cuando se lo cultivamos, ella quiere estar sola, pues, ¿no es cierto? Entonces, para eso utilizamos un medio especial, un medio selectivo, que se llama así, selectivo, en el cual colocamos varios tipos de antibióticos. Entonces, ¿qué hacen esos antibióticos? Van a inhibir el crecimiento de otras bacterias, es decir, de la microbiota que acompaña a la Neisseria gonorrhoeae, lo va a inhibir. Esos antibióticos, por supuesto, no van a hacerle ningún daño a esta bacteria. Y una vez que han inhibido al resto de la microbiota, la bacteria crece satisfactoriamente, pues, ¿no es cierto? Crece feliz ahí en ese medio. ¿Y cómo se llama ese medio? Ese medio selectivo se llama Thayer-Martin. ¿Ya? Thayer-Martin. Como hemos dicho también, contienen fimbrias, ¿no es cierto? Son estructuras finas alrededor de su estructura que lo ayudan mucho a la cuestión del metabolismo, adición y patología de la célula hospedador que va a estar afectando. O sea, esta fimbria tiene una gran importancia para adherirse e inclusive también en la patología hacia la célula hospedadora, ¿no? No se mueve, y hemos dicho que no cuenta con flagelo. Tampoco no tiene esporas, como ustedes pueden ver, no tienen ninguna espora. Estos no son esporas, lo que ven acá, no. No tiene espora, ¿no? No es como las bacterias Clostridium, por ejemplo. Los Clostridium sí tienen esporas, ¿no? Y como ustedes saben, las esporas son, pues, resistentes, ¿no? Pueden durar años y años, entonces favorecen a la bacteria, ¿no? Pero esta no tiene espora. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, son diplococos, ¿no es cierto? Ya no se olviden que estos son diplococos, ¿no? Se tiñen de rojo con gran
etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Ya, los pilis que son importantes también acá, que eso no se vayan a olvidar, los pilis, eh, que también causan permiten la agresividad de esta bacteria, ¿no? Eh, pero acá hay algo más importante todavía. Al igual que otras bacterias, tienen pared celular de pectidoglucano. Habíamos dicho que es una gran negativa y como también dentro de su componente de su pared tiene un poco de pectidoglicano, ¿no? Sustancia proteínica que habita en la pared celular. Juega un papel importante en la biopatología. Claro, como otras bacterias dentro de su citoplasma tienen unidades ribosomales, tienen el genoma. Su tamaño más o menos es de 0,6 a 1,5 micra. Y otra característica que me estaba olvidando era su cápsula. O sea, no tienen cápsula, ¿no? No tienen cápsula. Que como ustedes saben también es una estructura que causa, pues, favorece a la bacteria que tiene cápsula porque no son fagocitadas, pero esta bacteria no tiene cápsula y no lo necesita tampoco. Su división es asexual y binaria. Desde luego, las estructuras básicas de cualquier otra bacteria, como le dije, lo más importante y la gracia de esta bacteria se encuentra en su pared, en su membrana externa. Como ya mencionamos, consta de la fibra y pili y que le ayuda a la fijación de la célula que está aspirando a atacar, ¿ya? O sea, estos pilis pues les van a servir para adherirse, ¿no? Hay una proteína que se llama enlazadora de transferina, que le adquiere a la Neisseria gonorrhoeae una agresividad mayor. Hay otras proteínas, que es la porina, por ejemplo, la porina, que las utiliza para la diseminación de la infección, propiciar la endocitosis de la célula hospedadora y multiplicarse tanto dentro de ella como en el espacio subepitelial, ¿no? Cuando una vez que ha atravesado a la célula, ellas también no se van a adherir a cualquier tipo de célula, van a adherirse a unas células especiales que son el epitelio llamado epitelio columnares o de transición, ¿ya? Entonces ellos penetran esas células, se multiplican en esas células y de ahí pasan al espacio subepitelial donde van a ser encontrados con los macrófagos, los polimorfos nucleares que van a venir en defensa. Va a haber una batalla ahí, ellos logran penetrar en los macrófagos, se multiplican dentro y como ya está el torrente sanguíneo también, entonces, ¿qué pasa? Que se pueden diseminar hacia otro lado del cuerpo. Otra sustancia muy importante que también tenemos es los lipoligosacáridos. Son sustancias que actúan como endotoxina y además es la que atrae a las células inflamatorias. ¿Ya? Los lipoligosacáridos atraen a las células inflamatorias. ¿Por qué? Porque es un agente quimiotáctico, ¿ya? Es decir, quimiotáctico de la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Esta no se esconde al sistema inmune, al contrario, lo atrae para que pueda iniciar las hostilidades. Por lo tanto, además de su efecto de endotoxina en contra de la célula que está atacando, también el sistema inmunológico contribuiría al daño celular y a la biopatogenicidad de la Neisseria gonorrhoeae. Hay otra proteína también que es muy importante, la proteína de la opacidad, ¿no? Le ayuda mucho a la adherencia de más células, a la adherencia entre gonococo y gonococo y también de fijarse a la célula polimorfonuclear. Acá hay algo muy importante. Hay un factor de protección que tiene la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Es la proteína inmunoglobulina A, proteasa. Esta le ayuda
a que se inhiba la acción de una proteína que se llama la inmunoglobulina A y que se encuentra principalmente en la mucosa del cuerpo. Sería una de las principales líneas de ataque de ataque ante la presencia del gonococo. Pero la Neisseria cuenta con esta proteína que le ayuda a manera de escudo a burlar el ataque inicial del sistema inmune. ¿Ya? Por eso que es importante este tipo de inmunología, ¿no? La proteína de la Neisseria gonorrhoeae. Hay otra también que es la proteína modificable por reducción. Esta es la que inhibe también la acción del sistema inmune, destruye el sistema inmune y ayuda a que la Neisseria pueda entrar al espacio citoplasmático de las células inmunológicas como los polimorfos nucleares, los macrófagos, y de esta manera puedan infectar a la misma persona, a contagiar mediante el fluido a otras tantas, ¿ya? Y por último tenemos otra proteína, que es la lipoproteína H8. Sin embargo, esta se utiliza solamente para el diagnóstico, por anticuerpos, básicamente. Bueno, sirve más que para todo para la estadística y mera literatura. ¿Ya? Bueno, a ver. Creo que ya le dije todo ahí. Vamos, seguimos, a ver. Carambola. A ver. Ya, diplococos, cápsula, membrana, ¿no? Hemos dicho que son gram negativo, inmóvil, aerobios, etcétera, etcétera. Y acá está, ¿no? Ataca células epiteliales cilíndricas de transición, es intracelular, o también llamada columnares, ¿no? Columnares. Acá tenemos los PIL, los lipoligosacáridos, proteínas de membrana ahí está la purina, la opacidad, la demosificable por reducción, la RMP, ¿no? Sexualmente por binario, y acá está más resumidito, ¿no? ¿Ya? Este es el cultivo que le dije, ¿ve? Entonces tiene una serie de antibióticos, los que actúan como inhibidores, ¿no? El Tiger Martin que se ve en la parte, estoy con ya está acá, ¿no? El Tiger Martin, ¿ve? Este es el Tiger Martin, entonces tiene una serie de antibióticos que actúan como inhibidores, la nistatina, la vancomicina, la cisteína, la anfotericina B, la sulfametazazol, el metropin también, ¿no? Entonces, esos van a eliminar a la microbiota que acompaña si es que lo hemos sacado estas secreciones o esta muestra o estos especímenes clínicos, ¿no? El espécimen clínico viene a ser una sustancia expulsada o evacuada por el sujeto que está enfermo, ¿no? Entonces de ahí obtenemos y lo llevamos a este medio para ver si crece, ¿no? Y también de ese espécimen, si es de un paciente con gonorrea, entonces para confirmar nuestro diagnóstico, también podemos, de ahí nomás, hacemos nuestra extensión o nuestra lámina portaobjeto con la tinción de Gran y podemos observarlo al microscopio, ¿ya? Entonces, listo, ¿bien? ¿Está bien? Entonces ya con todo lo que le he dicho también de que lo que pasan por el espacio subepitelial, acá está un macrófago, ha sido invadido, se produce la lisis y entonces todos los gonococos que se encuentran acá se van pues por el torrente sanguíneo, van a otra parte, ¿no? Acá están bastante diplococos, miren, bastante diplococos, ¿bien? El Tiger Martin, volvemos a hablar sobre el Tiger Martin, ya, contiene antibióticos como agentes selectivos, vancomicina, colitina, nistatina, trimetoprim, anfotericina B, y este también es importante, son sensibles a baja temperatura, ¿no? A baja y alta temperatura, ¿ya?
crece a 37 grados centígrados, esto también hemos dicho, recalcar de 5 a 10% de CO2, humedad, eso sí requiere humedad, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, la miseria gonorreae está en el tracto urinario, ahí hay humedad, ¿no es cierto? Entonces ese es su hábitat de ellos, ¿ya? Y este es el talle mate, mire qué bonita colonia, ¿ve? ¿Ya? A ver, una preguntita, a ver. ¿Están ahí, no? ¿O se han ido? A ver, dígame. Ya, dígame, ya, vamos a conversar un ratito. A ver, dígame. Y eso yo le pregunté a mis alumnos también, ¿ah? Ya, de mesa, ¿no? Dígame, ya pueden ser que ustedes, algunos de ustedes hayan leído por algún reporte, por alguna investigación, ¿no? Eh, sobre todo nuestros animales domésticos que tenemos. ¿Han visto algún animal, por decir el perro, el gato, con gonorrea? A ver, ¿quién me dice? A No, ver, doctor. no. O sea, no puede producir ahí, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Puede o no? Lo que yo sé, doctor, es que solamente se transmite entre humano a humano. En animales no he Per- encontrado investigaciones. Perfecto, doctor, perfecto, muy bien. Claro, yo también he leído y no encuentro eso, ¿no? Pero hay un porqué también, un porqué lo que no sale ahí, ¿no? Como hemos dicho, es muy sensible, ¿no? Muy sensible. Dígame, la temperatura del ser humano es, ¿cuánto es la Promedio de temperatura? 30, de 36 y medio, 37 y medio, Ya, normal. perfecto. En los La animales temperatura del perro, del gato, 38 a 39 grados. 39. Quiere decir que esa temperatura muy probablemente podría ser de que lo mate a estos gérmenes y no le permita desarrollarse, ¿no es cierto? Porque como le dije, y sí he leído en la literatura que son demasiadamente sensibles, ¿ya? Son demasiadamente sensibles. Ustedes bueno, no van a porque no están presenciales, ¿no? Pero cuando hacíamos nuestra práctica, lo que hacíamos era de que teníamos que mandar a ustedes, los estudiantes tenían que ir a los hospitales, a los centros venéreos dentro de ahí del hospital, a conseguir pues la muestra para hacer nuestra tinción y observar, ¿no? Entonces lo mandábamos con un medio que lo llevaban en tubo, ¿no? Con su hisopo estéril ahí, cerradito, y entonces iban al centro y le pedían, pues, ¿no? Le pedían que por favor le diera una muestra o si podían obtener de una secreción de algún paciente que tenga gonorrea ahí, ¿no? Entonces lo obtenían gracias a eso y lo colocaban dentro del tubito bien cerradito y lo tenían que traer rápidamente, pero con bastante cuidado porque inclusive hasta el movimiento exagerado podía ya llegar al laboratorio y están inactivos, ¿no? Entonces, ese medio, para conocimiento de ustedes, el medio de transporte que usábamos era el medio de transporte de Stuart. Entonces, eso muestra la sensibilidad. Teníamos que cultivarlo, sembrarlo antes de las 3 4 horas, por cuanto si no, también proliferaban mucho las otras bacterias, ¿no? La que acompaña a la Neisseria, ¿ya? El medio de Stuart. Ya está, perfecto. Acá dice, bueno, vamos a ver más, a ver, incubación de 2 a 8 días, frecuentemente, claro, la incubación de 2 a 8 días, frecuentemente asintomático en las mujeres, más o menos hay un 80% de que son asintomáticas. El hombre es más o menos asintomático de 10 más o menos por ciento es asintomático, ¿ya? Y localización en el epitelio cilíndrico, ¿no? Quiere decir que acá él tiene predilección pues por las células epiteliales cilíndricas, columnares o de transición que también se le llamaba, ¿no? Y se encuentra en la uretra, endocervix, recto y faringe, ¿no?
Acá llama la atención de que no está en la parte urogenital, la faringe, por decir, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí la Neisseria? ¿No? La Neisseria gonorrea, ¿qué hace ahí? Se ha colado, ya, bueno. Entonces, resumiendo, a ver, ¿qué cosa hay en la otra? Está infecciones rectales, miren, en la infección rectal puede producir una infección rara, o sea, la proctitis, infección orofaringe, o sea, la faringe, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un resumen acá. Lo peligroso de la Neisseria gonorrhoeae se encuentra en su pared externa, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Porque ahí están todas las proteínas y que van a favorecer el ingreso al citoplasma, su reproducción. Toda esta proteína la ayudan a hacer de las suyas dentro del cuerpo humano, ¿no? Todo esto prácticamente va a estar en su gloria. Hablemos pues que cuando tú tienes, cuando alguien tiene un contacto con una secreción infectada de Neisseria gonorrhoeae y entra al cuerpo, esto va a atacar a las células que son de transición, como dice acá, ¿no? En la lámina. Transición, que también recibe el nombre de columnares, y, ¿no? Entonces, y esas son blancos o sea, son las predilectas de la Neisseria gonorrhoeae, que una vez entrando en contacto con ella por medio de sus fimbrias, de sus prolongaciones periféricas y de las proteínas de la membrana externa y de la denominada enlazadora de transferina, se liga a los receptores de la membrana de las células que van a atacar. Y desde luego, sí que estas células tienen los receptores adecuados, porque también si encuentra una célula de transición y no tiene los receptores adecuados, no ingresa. Tienen que tener unos receptores adecuados como son la CD40 o la CD66, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí? Las fimbrias hacen un trato, hacen un arreglo, un conversado entre el receptor y la fimbria y permiten la endocitosis. ¿Qué cosa es la endocitosis? Es el ingreso, ¿no?, de la bacteria hacia el citoplasma de la célula o célula hospedadora en este caso, ¿no? Como le dije, ingresa, se multiplican y pasan al espacio subepitelial, vienen las células de defensa y bueno, ya hay una batalla ahí, ¿ya? Entonces, si hablamos esto de de la faringitis, del recto, entonces decimos pues de que ¿cuáles son las partes anatómicas donde va a llegar esta Neisseria? Va a llegar a las células a hacer el proceso que vimos previamente, ¿no? O lo que hemos hablado. Le gustan mucho, como hemos visto, las células epiteliales columnares cilíndricas, ¿no? Y que sobre todo recubren la uretra. Entonces, vamos a hablar del hombre primero, ¿ya? De la uretra, tanto en el hombre como en mujeres, generando ¿qué? Una uretritis, es decir, una inflamación de la uretra, pues, ¿no? Que nos va a llevar a una sintomatología como, creo que por acá hay, a ver, nos va a llevar una sintomatología como las secreciones, una secreción de pus a través de ella, ¿no? Dolor al orinar, porque ya el paciente va a manifestar que siente dolor al orinar, poliquiuria. El dolor al orinar sería pues la disuria, ¿no? Hay tenesmo vesical y en algunos casos graves incluso llega hasta cicatrizar el tubo uretral. Entonces, al cicatrizar va a producir una estenosis, ¿ya? Y el bloqueo de este, pues, ¿no? Entonces, por la necesidad que tiene el paciente de orinar o ambos, ¿no? El hombre y la mujer, entonces vamos a tener que llegar hasta la cistectomía, ¿no? Una cirugía.
Pero claro, estamos hablando acá de una infección gonocócica crónica, bastante intensa y que no haya sido tratada adecuadamente. De hecho, es tan fuerte la infección de la uretra en personas que tienen la gonorrea que han manifestado, pues, ¿no? De que pareciera como que si estuvieran orinando vidrio, ¿no? Es decir, es un dolor bastante fuerte, que desde luego, en cierta forma, es beneficioso, porque así obliga a que el paciente se vaya pues a buscar un médico, ¿no? Para que lo traten, ¿no? Un hospital, etcétera, ¿no? Porque como es esta enfermedad es llamada pues la enfermedad de la vergüenza, ¿no? Entonces hay muchos pacientitos, sobre todo varones, que no les gusta pues, ¿no? Que lo vean sus amigos, uy, ¿qué ha pasado? Entonces es un poquito de vergüenza, ¿no? Entonces, pero ya con tanto dolor, ya lo va a obligar a que vaya, pues, ¿ya? ¿No? ¿Está bien o no? ¿Es así? Dígame. Ya, está listo, perfecto. Pero si está afectando a la uretra, también podemos estar hablando del epidídimo, y el epidídimo, y también el testículo, en el caso del hombre, generando pues una orquitis. Pero lo más común es el epidídimo. De hecho, si ustedes tienen un paciente, por decir, un paciente de menos de 30 años, con vida sexualmente activa, con un cuadro de epididimitis, tienen que pensar en que la Neisseria gonorrheae está bailando dentro de él, así está haciendo de la suya, ¿ya? Pero si es un paciente de 30 años a 35 años, piensa en otro patógeno como si fuera eh, la Escherichia coli, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya eso lo vamos a ver más adelante, pero ya a partir de los 35, no, este ya no es gonorrea, este es otra cosa, y entonces ya hay que hacer otro examen, ¿no es cierto? Entonces decimos de que en el caso de la epididimitis hay un dolor testicular del lado afectado. Desde luego también al estar cerquita ahí hay un eritema de la bolsa escrotal, inflamación que incomoda, pues, ¿no? Hay una inflamación escrotal de la bolsa escrotal. Entonces, cuando el paciente quiere hacer ciertas funciones, pues es muy sensible esa zona, ¿ya? ¿Ya? También hay que puede llegar a causar una infección en el epitelio que recubre la vejiga, y esto sí ya es un problema ya, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Genera una condición de cistitis, ¿no? Una inflamación de la vejiga. Y ¿quién está cerquita ahí? Es la próstata. Entonces también puede causar una inflamación de la misma, o sea, de la próstata, pudiendo ocasionar inclusive síntomas similares a la de una hiperplasia benigna prostática. Pero en el peor de los casos, acá hay una retención aguda de orina. Y es una de las complicaciones agudas que necesita atención médica urgente. ¿Y esto a qué puede llevar? Puede llevar a una esterilidad. Quiere decir que la próstata pierde sus capacidades en pro del mantenimiento metabólico de los espermatozoides. ¿Ya? Entonces vamos a ver, cito acá. Y durante me está doliendo. Ya, mujeres más o menos, esto también le dije, ¿no? 80% sintomática, 20 ya le causa la cervicitis, leucorrea específica, hay petequias, hay presencia de petequias, pústulos, esto es lo que le dije que lleva hasta la piel, ¿no? Pústulas sacrales, esto lo vamos a ver más adelante. Hay fiebre, puede llevar ¿a qué? A artritis séptica, o sea, va hasta las articulaciones también, ¿no? La neisseria se desplaza hasta esos sitios, ¿no? ¿Ya? En cuanto a ya le hemos hablado algo de su diagnóstico, que podemos llevarlo al medio de cultivo, ¿no? En este caso el Taller Martin,
y aprovechar la secreción para hacer una tinción de Gram y poder observar los gonococos, ¿no? Acá los diplococos. Y también sí, posiblemente podría llevar a hacer una prueba ya más sofisticada, ¿no? ELISA, el PCR, el ADN, etcétera, ¿no? Otra que le había dicho también era la fermentación de la glucosa, ¿no? Para identificar a este germen, a esta bacteria. Entonces, como ustedes ven acá, reacciona a la glucosa, ¿ya? Y acá todos estos son de diferentes tipos de carbohidratos, ¿no? ¿No? Diferentes tipos, acá hay glucosa, sacarosa, maltosa. Entonces, pero esta es la glucosa y reacciona a la glucosa. ¿Ya? Porque vamos a ver más adelante la de la Neria meningitide en dónde reacciona. Hay el Martin, como ven acá, muy bonita la colonia acá, son finitas. En cambio acá también puede crecer acá, pero muy engorroso ya, ¿no? Esta es otra característica también. Hemos hablado varias veces del CO2, ¿no? Que esta bacteria requiere de CO2. Es importante, de 5 a 10%. Entonces hicimos una prueba. Dos placas sembradas con Neisseria gonorrhoeae, lo llevamos a uno a un medio que contenga CO2 y al otro que no haya CO2. Miren, donde había CO2 desarrolló las colonias y en el que no tenía, bueno, todos murieron. Estos son ya lo que hemos hablado, ¿no? Uretritis, exudado, epididimitis, proctitis, etcétera, estenosis, ya cuando se cierra pues el canal uretral, entonces ya ahí vienen problemas. Mira, dije también de la insuficiencia renal, ¿ya? Y en otro sitio que puede afectar, garganta, eso también hemos hablado, uretra, ano y el recto, ¿no? Proctitis, ¿no? Los síntomas, todo lo que también miren, vea, una zona eritematosa en la parte anterior uretral, ¿ve? Secreción de pus, esto ya está edematizado, sensible, y el paciente ya pues le duele mucho para miccionar, ¿no? También de la misma secreción hemos tomado la muestra y lo hemos llevado a la tinción, ¿no? Quiero pasarle acá bueno, hemos hablado, ¿no? De la producción de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A1, etcétera, ¿no? De la proteasa, ¿no? Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Esto es de que cómo llega hasta la piel, ¿no? Cómo llega hasta la piel, miren, estos son las pústulas sacrales con base eritematosa que le sacamos la secreción o podemos aspirar y llevarlo a sembrar o a mirarlo por lámina con la tinción y vemos ahí gonococos, ¿no? Y la que también voy a hablar un poquito más adelante, de la artritis gonocócica. Miren, acá está el pie normal y miren el tobillo, a nivel del tobillo, una articulación, ¿no? Acá está, ¿ven? Este es el que hemos visto de que los macrófagos se lisan y salen pues al exterior los gonococos. Esta es la forma como los gonococos ingresan a estas células epiteliales, como les dije, las células que no tienen vellosidades son las células de transición columnares, entonces la Neisseria ingresa al citoplasma, se cubren con su fagosoma y revientan también el fagosoma y comienzan a reproducirse en cantidad, llegan al espacio subepitelial, vienen las células de defensa, macrófagos, polimorfos nucleares, o sea, es una batalla acá, ellos ingresan a los macrófagos, se reproducen dentro del macrófago y la destruyen. Tanto las destrucciones de los macrófagos, polimorfos nucleares, de la misma bacteria, van a formar la pus, ¿no? Y cuando salen, se distribuyen a través de la sangre a otras partes, pues, ¿no? Como hemos visto, piel, articulaciones, y como vamos a ver un poquito más, les voy a ampliar un poquito más de la patología, ¿no? Acá, ¿Esto qué cosa es? A ver, díganme. Esto es Ya, bueno. Ya, lo que habíamos hablado era más en el hombre, ¿no? Pero entonces ahora vamos a ver la mujer. A ver, ¿qué pasa en la mujer? ¿Por qué tiende a perder más en la mujer, ah?
Porque la Neisseria, al igual que la Clamidia trachomatis, ¿no? Ellas forman infecciones genitales internas más fuertes y con más complicaciones a la larga denominada como las enfermedades pélvicas inflamatorias. Y esto puede ir con afecciones locales o generalizadas, desde una salpingitis, como ven acá, que la trompa ya está tomada, entonces que produce acá una especie de acceso, ¿no? ¿Ya? Salpingitis. Es decir, si la neisseria tiene acceso hasta las trompas falópicas, puede hacer de las suyas, hacer las destrucciones, hacer la reproducción, hacer el llamado al sistema inmune y generar inflamación aguda y crónica. Esta puede llevar a complicaciones como la formación de acceso que les dije, la formación de sobreinfecciones, quiere decir de que otras bacterias que están por ahí aprovechan y causan otro tipo de infección, ¿no? De la trompa de falopio. En el caso agudo, que llevaría a la mujer, si esto es agudo, ya pues llevaría a la mujer a buscar atención médica. Pero a la larga, si es que la infección se vuelve crónica, porque por lo general a veces se vuelve crónica, o mal diagnosticada o mal tratada, puede llevar a un dolor pélvico crónico y ahí hay infecciones peritoneales, incluso a esterilidad. Y hablando de las infecciones peritoneales, estas pueden llevarse a cabo todo el peritoneo parietal, todo el peritoneo visceral y es un potencial, ¿no? Infectarse con Neisseria gonorrhoeae y diseminarse a otros órganos, por ejemplo el hígado. También puede irse hasta el hígado, ¿ves? No solamente es de órganos sexuales, no, 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 no. Y sobre todo cuando es crónico, pues, ¿no? Cuando es crónico, ¿ya? Entonces, también hablemos ya en cuanto a la trompa de falopio, ¿no? Acá no le he puesto, creo que del útero, nada de eso, entonces vamos a hablar. El relleno del útero es el endometrio, ¿no es cierto? También puede ser afectado por la inflamación, destrucción y la invasión de la Neisseria gonorrhoeae, generando un cuadro de endometritis, cuyos principales síntomas son, aparte de dolor, tanto agudo como crónico, puede generar esterilidad a largo plazo, sangrado anormales y desde luego sobreinfecciones bacterianas, como le dije, de las bacterias que están circulando por ahí, ¿no? Sobreañadidas, en especial si la mujer es portadora de dispositivos intrauterinos, ¿no? Que también es un factor de riesgo, no solamente para la infección de la Neisseria gonorrhoeae, sino también para los actinomyces. También hay una inflamación del cuello uterino denominado cervitis gonocócica y esta se caracteriza ¿por qué? Por un eritema muy marcado en la entrada del cuello uterino, tanto en la parte interna como en la externa. Hay secreción mucoide en abundancia, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Acá mire, a diferencia de la secreción producida por la clamidia, la secreción producida por la gonorrea es abundante, ¿no es cierto? Dolor a la palpación también puede generar sangrados focales y sobreinfecciones. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la exploración y el interrogatorio de una mujer potencialmente infectada con Neisseria gonorrhoeae. ¿Ya? Seguimos hablando de mujeres. Recuerden los hábitos sexuales inadecuados, sin protección, múltiples parejas sexuales, son los factores de riesgo principales en cualquier enfermedad de transmisión sexual. También hay otra infección que es por parte externa, que son la bartolinitis, la glándula de Bartolini, como parte de los genitales externos. La mujer puede ser el blanco de la inflamación, infección o invasión, destrucción de tejido de la Neisseria gonorrhoeae,
generando entonces dolor vulvar, aumento del tamaño de la glándula, la percepción, a veces uno dice, no, un cuerpo extraño tengo ahí, pero es la glándula de Bartolini, ¿ya? Formando absceso sobreinfectado y también sangrado del mismo. Desde luego esto causa pues dolor, un dolor agudo muy fuerte, y la mujer tiene que ir a buscar tratamiento, pues. También existe una infección que se llama la vaginitis gonocócica, y esto se da en mujeres tanto en la infancia como en mujeres que ya están con menopausia, ¿no? Que han pasado la menopausia. ¿Y por qué se da en estas mujeres? ¿Por qué se da en estos grupos etarios? A ver, ¿por qué se da? ¿Saben? A ver, ¿por qué creen ustedes que se da acá la vaginitis gonocócica? ¿Ah? Se da acá porque hay ausencia de secreciones vaginales protectoras. Y ustedes saben que esto se da en las mujeres fértiles, por ejemplo, tiene una ventaja, ¿no? Y que es dado por los estrógenos y la progesterona, ¿no es cierto? Habíamos mencionado también que podría ocasionar una perihepatitis. Eso tiene su nombre, eso se llama el síndrome de Fish-Curtis, inflamación perihepatítica, que también puede, si esta se vuelve crónica, genera un cuadro de insuficiencia hepática, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver. Bueno, acá están el tratamiento, ¿no? Pero vamos a ver un poquito, vamos a retroceder acá, que lo dejé pasar. Esto de acá, y esto se ha visto, este es el casito, ¿ves? Miren este bebito, ¿ves? Ya, o sea, no ha tenido culpa de nada, pero pues, los neonatos también son afectados, al igual que con la clamidia también. Pero la Neisseria gonorrhoeae, como le dije anteriormente, le encanta generar cuestiones de conjuntivitis en los neonatos. Este es más agudo, más fuerte, conocida como la oftalmia neonatal. Es mucho más aguda, mucho más intensa y aparece en menos días después del nacimiento, a diferencia de la trachomatitis, ¿no? De la clamidia. Pero desde luego, también igual que esta, puede dejar complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, la quemosis, la ulceración corneal y los problemas en la agudeza visual a largo plazo. ¿Ya? También hay que tener en cuenta, sobre todo en las mujeres que están embarazadas y que están en el periodo perinatal. Estas pueden tener complicaciones como la ruptura prematura de la membrana al dar a luz un bebé prematuro, una infección de la bolsa amniótica, sufrimiento fetal y muerte del bebé. Desde luego, las mujeres deben tener un gran control prenatal, precisamente para evitar complicaciones antes, durante y después del trabajo de parto. También hay, como le dije, puede generar pues artritis, ¿no? Artritis que hemos visto acá. A ver, ¿dónde hemos visto? ¿No? Hemos visto, entonces esta artritis se llama la artritis gonocócica, o si no, la artritis, artritis reactiva también se llama, ¿ya? El gonococo, además de esto, puede generar inflamación, ya ven, estamos hablando, inflamación de la porción terminal del tubo digestivo, ¿no? O sea, en el ano, en el recto, consolidando una famosa proctitis, ya a veces por contagio también, ¿no? Por acto sexual ya, pues, ¿no? Y que puede generar sobreinfecciones, incluso sangrado del tubo digestivo bajo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. En tratamiento. En cuanto al diagnóstico, pues, ¿no? Dice que
en la mayoría de los casos, el 80% lo define el interrogatorio. Claro, porque viene un paciente, ¿no? Ya que tiene la gonorrea, usted simplemente le dice, ¿qué cosa tiene? Bueno, doctor, sabe que no puedo orinar, me duele ¿y qué has hecho? Bueno, estuve con unas amiguitas, esto, ya está, pues ahí ya tiene ya el 80%, ya sabe uno ya lo que es, ¿no? Y más los síntomas, a ver qué pasa, no puedo orinar, ¿qué sale? Pus, chispa, ya no. ¿Y los factores de riesgo del paciente? Ya está listo, se completó el diagnóstico. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos para confirmar? Bueno, si tenemos los medios, nosotros un laboratorio a la mano, podemos cultivar, ya ustedes saben en qué medio se puede cultivar y hacer nuestra tinción, ¿no es cierto? Podemos ir facilito y ya encontramos al germen. Pero, ¿qué pasa acá también? De que si tenemos otros métodos especiales, lisa o el PCR, también lo hacemos, ¿ya? Y llegamos a a una, a un diagnóstico efectivo. Pero acá hay una cosita también, y eso quería comentarle, ¿no? Y hay que hacer también diagnósticos diferenciales, y sobre todo dice que las lesiones en la faringe son leves y a veces uno no se percata mucho de eso, ¿no? Pero no sé si ustedes habrán leído también en anteriores reportes, yo leí un reporte, y posiblemente ustedes también lo hayan leído, de que del 2010, 2012 fue, de que había una pareja, dos jóvenes ingleses, y ustedes saben, pues ellos son un poquito más libres, entonces agarran y se van de vacaciones y buscan pues sobre todo los países asiáticos, ¿no? Y se habían ido a Filipinas, claro, Filipinas, entonces ya terminó sus vacaciones y regresan pues felices, pero al poco tiempo uno de ellos dice que comienza a manifestar pues sensaciones de los síntomas de la gonorrea, ¿no? Van al médico, todo, bueno, ya tenido todo esto, pues, ¿no? Ya cualquiera se infecta. Listo, entonces le dan sus medicamentos normales, pero no sana, no se cura. ¿Y qué pasa? Otra vez dan otros análisis, las secreciones uretrales, y vuelven a darle los medicamentos ya un poquito seguramente más buenos, y nada, no encontraron. Es muy resistente, ¿es o no es? Entonces no sé cómo se va a decir, a ver, vamos a ver, ¿qué más tiene todo? No, en la garganta, que me duele. A ver, secreción en la garganta. Entonces hacen ¿qué has hecho, pues muchacho? Ya bueno, entonces sacan ahí la secreción y lo estudian y ven pues que es una bacteria de gonorrea, pero distinta, ¿no? Pues, más potencial. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que ya con tantos antibióticos que se ha estado dando, ya pues y ustedes saben que la gonorrea pues no es de noche a la mañana, no ha sido de acá de 5 años, 10 años, ¿no? La gonorrea está desde que apareció el hombre. Inclusive he visto unos libros ahí, Ludovico, no sé cómo se llama ese libro, que habla de Moisés, y Moisés ya sabía de estas enfermedades de la transmisión sexual, y inclusive ya sabía cómo tratarlo. Imagínense, había otro libro de los papiros de Ebel, de egipcio, que también hablan de la gonorrea, son antiguos a esta enfermedad. Entonces, fue un boom cuando apareció la penicilina, pero ya poco a poco ya todos los gérmenes se vuelven resistentes, ¿no? Esto ha pasado con estos chicos, se volvieron muy resistentes, apareció una bacteria que fue resistente, pues, y han tenido que buscar un antibiótico de amplio espectro, como son me acuerdo que era la artepenen, que le tuvieron que dar y pudieron detener la enfermedad, ¿no? Y acá están pues algunos antibióticos, ¿no? O sea que siempre hay que tener presente el diagnóstico diferencial, ¿ya? Puede ser con la clamidia, con la sífilis, poliquistosis ovárica, también con la vaginitis, con la trichomoniasis, la endometriosis, inclusive hasta con el embarazo tópico, con la apendicitis, y también puede ser con los divertículos, ¿ya? Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial.
Una vez que ya se tiene el diagnóstico preciso, entonces llevar a cabo el tratamiento lo antes posible para evitar complicaciones crónicas. Y estos son los medicamentos que más usamos nosotros, bueno, la ciprofloxacino, la ofloxacino, acitromicina, cefexina, doxiciclina, la cestriazona, etc. Esos son los medicamentos. Y con esto ya pues nos deshacemos del gonococo y volvemos a la vida normal. Dígame ustedes. A ver, díganme ustedes, ya con estos antibióticos, miren, potentes, todo, ya se eliminó. ¿Adquirimos inmunidad contra la gonorrea? A ver, ¿quién me contesta? ¿Adquirimos inmunidad o no? ¿No? No, 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 no. ¿Quién más quería hablar? A ver. A ver, ¿qué más? ¿Adquirimos inmunidad o no? ¿Están o no están? No, doctor. No. No, no, ¿cierto? No adquirimos inmunidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a un recordaris, ¿no? En los hombres, uretritis, endocarditis, puede también causar endocarditis, me quedé ahí, ¿no? Meningitis, artritis cética sí le hablé, ¿ya? Las mujeres, endometritis, uretritis, bartolinitis, ¿está bien? Perfecto. Entonces, ¿qué decimos? Ah, esta, pues, la prevención. Tenemos que hablar de prevención, pues. Y para la prevención, bueno, abstinencia. No, ahora ya, bueno, con la pandemia ya no salíamos, pero nos escapamos. Sexo único, uso de preservativos, ¿no? ¿Ya? Entonces, mediante esta prevención ya nos controlamos un poquito con la gonorrea. Entonces hemos dicho que no hay inmunidad, no la hay. Entonces podemos reinfectarnos nuevamente. ¿Y autores? A ver. Esta es la super gonorrea. A eso entonces los médicos que trataron a estos jóvenes le llamaron pues a esta nueva cepa de Neisseria, le llamaron la super gonorrea. ¿Ya? O sea, cada vez van a venir más, pues. Muy bien, doctorcito, me dejan para un ratito para colocar la otra lámina, ¿ya? 2 segunditos. Todavía hay tiempo, ¿no? Uy, media horita, lo tengo que hacer rapidito. Ya, ya. Ahorita voy. Ya, ahorita hacemos, ahorita lo coloco. Doctores, ¿pueden ver la lámina? ¿Sí? Para terminarlo rapidito. Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto, doctorcito. Muy bien, vamos a ir entonces. Como a ver. Le voy a sacar mi plumón primero, ¿ya? Mi plumón. Y listo, a ver. Listo, acá está. Esta es la Neisseria meningitidis, ¿ya? La Neisseria meningitidis, como también tiene la misma característica de por sí de la Neisseria, ¿no? De la Neisseria en general. Diplococo, gram negativos, ¿qué más dijimos? Oxidasa positiva, ¿ya? Pero lo que sí caracteriza de que en esta bacteria sí hay
cápsula, tiene su cápsula, esa es una de sus características, ¿ya? Bueno, acá está en un ambiente que es su adecuado, que viene a ser el ambiente del cerebro, ¿no? Acá está la capa, en el fondo vemos la meninge aracnodea, ¿ya? Entonces, ese es su hábitat de ellos. Bueno, ¿no? Cuando llega a la meninge, pues, ¿no? Porque puede llegar a otras partes también. Entonces decimos que la Neisseria meningitidis pertenece a la Neisseria ya de hecho pertenece ahí, y que junto tiene como acompañantes muy, muy próximos a la Neisseria gonorrhoeae y a la Neisseria catarrhalis, ¿ya? A la Neisseria gonorrhoeae y a la Neisseria catarrhalis. También recibe el nombre de meningococo. A ver, vamos a ver, acá está ya, meningococo, ¿no? Meningococo. Él recibe el nombre y forma parte de la flora bucal normal, se encuentra en la boca, esta es de la flora normal, acá en varios sitios se encuentra él, pero también se encuentra en la boca, en la nasofaringe, nariz y en la vagina, ¿ya? Esta bacteria, entre sus características encontramos que forma, como les dije yo, dentro de sus características, esto se encuentra en la naturaleza como granitos, granos así, pero cuando ya son cultivados ya se forman en pares y reciben el nombre de diplococo, ¿no es cierto? Es ya cuando ya han sido sembraditos, entonces uno lo puede observar ya de esta forma, también características, ¿no? Son aerobios facultativos, es decir, que requieren o no, a veces puede ser que no requieran oxígeno, y todo depende de su necesidad para su desarrollo y colonización. También otra característica que hemos dicho, que es importante, es de que son de tipo gran negativo, ¿no es cierto? Ahí está, rojito, ¿ves? Son de tipo gran negativo, ¿ya? Pueden formar cápsula, como le dije, se caracteriza porque forman cápsula, pero no producen esporas, y que sobrevive solo dentro del cuerpo humano y animal, ya que muere rápidamente en el exterior, y por lo que se dice que no es de vida libre. Esta bacteria tiene una división extensa, o sea que es de su clasificación de ella: A, B, C, D, E, H, I, K, L, y X, Y, Z, W, Z. Pero de lo más importante tenemos la que están marcaditas con círculo, que son la A, B, C y la W135, ya que han sido causantes de enfermedades a nivel mundial, de las cuales se han dado casos en brote con grandes brotes, con grandes índices de mortalidad. Bueno, acá veamos ahora las enfermedades que puede causar. ¿Cuál es la enfermedad principal que causan? A ver, dígame, rapidito, ¿cuál es la enfermedad principal? Meningitis. Meningitis, muy bien, doctores, muy bien, ¿ya? La meningitis, ¿no es cierto? La meningitis, que es la inflamación de las capas que cubren y protegen el cerebro. Esta bacteria ingresa, ¿no? Ingresa y coloniza ya estas son las capas, ¿no? Las capas del cerebro. Entonces, esta bacteria, esta es la capa, entonces la bacteria coloniza la nasofaringe, boca, mucosa, invaden las células epiteliales, endoteliales, llegan al torrente sanguíneo circulatorio, invade el líquido cefalorraquídeo, lo contamina, y es cuando se produce la meningitis, ¿ya? La meningitis. Muy bien, doctorita. Entonces, acá también va a producir otra enfermedad. Acá está la meninge, ¿no? Estas son las meninges, la membrana. Ustedes ya lo saben, ya ustedes lo conocen esto. Entonces, acá entra otra enfermedad, que es la bacteriemia, que es la presencia de bacterias en la sangre con o sin meningitis. Con o sin meningitis. También tenemos otra enfermedad, que es la meningoencefalitis, que viene a ser la infección, la inflamación de la meninge y el encéfalo. Hay otra enfermedad que produce, la neumonía, que es la infección de los espacios alveolares de los pulmones, ¿no es cierto?
Esto puede infectar un lóbulo completo o parte del lóbulo, ¿ya? Pero la neumonía lo que va a causar también acá es que al tejido de los pulmones lo enrojece, se hinche y se tornen dolorosos, ¿no? Otra enfermedad que puede producir, al igual que la Neisseria gonorrhoeae, es la artritis, que viene a ser pues una inflamación de las articulaciones, ¿no es cierto? Ya ustedes saben que es causado, se caracteriza por dolor, hay limitación de movimiento, hinchazón y calor también, ¿no? Porque se siente calientito ahí. Otra enfermedad es la uretritis. También hemos hablado en la gonorrea, ¿no? Que es una inflamación de la irritación de la uretra, también conocido como síndrome uretral, ¿ya? Y una que es acá importante, que es esto, mire, vea, esta es la sepsis, ya hay una contaminación, prácticamente hay un envenenamiento de la sangre, eso es lo que causa también, ¿ya? Hay también el rash, el famoso rash meningocócica, ¿no? Este es el rash también, ¿ya? La meningococcemia, miren la infección que se ha propagado, destrucción de tejidos, ¿ya? Tejidos, meningococcemia, una sepsis. Llegan hasta las amígdalas, miren, placas de meningococo que está muy cerca de la nasofaringe. Epidemiología, a ver, ¿por qué se transmite esta enfermedad? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? A ver, una solito, ya, rápido. ¿Cómo se transmite? ¿O cómo podría transmitirse esta enfermedad? A ver, ¿cómo se transmite la enfermedad? Díganme. Por vía aérea. Por vía aérea. Muy bien. Entonces quiere decir que por vía aérea, al igual que el coronavirus, por las secreciones, ¿no? Puede ser por las secreciones nasales de persona a persona. Esto es muy frecuente, sobre todo lo que nos han prohibido, pues ¿no? Ahora los hacinamientos, las concentraciones, ¿no? Y que se puede dar ahí, que se puede dar. Estos son las gotitas de flux, ¿no? Un estornudo, mire la cantidad que expulsa, entonces uno está a medio metro. Ahora no, ahora dice que eso llega más o menos a 1,5 metros o 2 que debemos estar alejados para que no nos caiga, ¿no? Estas son las concentraciones que hay, ¿no? Cerrados, abiertos, ¿no? Así, por ejemplo, concentraciones en estadios, en las fiestas, etcétera, ¿no? También puede producirse al compartir los platos, los utensilios, etcétera, ¿no? Así que decir que se puede también transmitir por la saliva, ¿ya? Por la saliva, comiendo, tómale con mi cuchara, come, no, pues así no, o al vaso, ¿no? Toma de acá del vaso, yo ya tomé ya, y le da el mismo vaso, no, tampoco, ¿no? No es así. Entonces ahora ya todo esto de la bioseguridad nos está enseñando, pues, a comportarnos mejor, a cuidarnos mejor, ¿no es cierto? Y mire que no está muy lejos del coronavirus esto, ¿ah? ¿Ya? También se transmite por contacto sexual a través de la mucosa de los órganos sexuales, lo cual convierte a la persona en un doble portador. ¿Ya? Contactos sexuales también. La infección del meningococo se debe a la capacidad de colonizar la nasofaringe gracias a los pili de adherencia de la bacteria. Hemos hablado de los pili. Estos son los pili de adherencia de la bacteria. Otro factor de virulencia es la presencia de cápsula, ¿no? Que hace difícil la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis de la bacteria, o sea, no la pueden matar así nomás. Un tercer factor de la virulencia es la producción de toxinas. La producción de toxinas, ¿ya? Una vez que las bacterias se fijan a los receptores de las células del tracto respiratorio, mediante los pili, las bacterias pasan a la sangre produciendo una bacteremia. Por acá por la sangre llegan a la meninge, donde se multiplican y producen gran cantidad de toxinas, provocando una inflamación con alteraciones trombóticas hasta desarrollar pues una coagulación intravascular diseminada, ¿ya?
Acá llegan y se desarmó todo, ¿ya? Diagnóstico. La necesidad de meningitis para su detección encontramos que responden a diferentes tipos de cultivos, ¿no es cierto? Este sí, acá hay más medios para poderlo sembrar, ¿no? Entonces, eh, los hemocultivos, tenemos los cultivos de líquido cefalorraquídeo, y esto lo podemos cultivar en agar chocolate, que crece muy bien, y ahí hay aislamiento de colonias típicas, y por medio de la observación, también por medio de la tinción que podemos hacer, podemos observar diplococo gran negativo. Esto ya sí es opcional porque dice que es por la aglutinación de cuentas de lácteas revestidas de anticuerpos frente a polisacáridos capsulares liberados en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son? Acá está. Esto es lo que quería decir, la diferencia de la Neisseria gonorrheae. Miren cómo la Neisseria gonorrheae solamente fermenta a la glucosa, pero en cambio la Neisseria meningitidis fermenta a la glucosa y a la maltosa. Y este es un medio para poder identificar a la bacteria. Meningococo en granja y cultivo de líquido cefalorraquídeo. También otra vez, ¿ya? Perfecto, secreción. Factores de desarrollo. ¿Cuáles son los factores de desarrollo? Pues la cápsula, ¿no? Hemos hablado de la cápsula. Es un factor antifagocitario que permite a la bacteria sobrevivir en los tejidos colonizados. Esta bacteria, por ser parte de la flora bacteriana normal, no se da en recién nacido por contar con la inmunoglobulina G adquirida de la madre a través de la placenta. De la placenta, los bebés adquieren una inmunoglobulina G. Por lo tanto, los grupos de riesgo son niños con edades entre los 6 meses y 4 años de edad. También como factores de riesgo tenemos el humo, ya sea por tabaquismo o por contaminación o por tener una previa infección viral. Y acá esto del humo, la vez pasada estaba escuchando acerca de los aerosoles, ¿no? Y verdad, tiene bastante importancia también eso, pues. Ya se quedan impregnados ahí la bacteria, ¿no? Bueno, ya, el tiempo. Síntomas clínicos. Entre los síntomas clínicos que encontramos para diagnosticar a una persona víctima de la Neisseria gonorrheae, de la Neisseria, perdón, meningitidis, puede presentar cefalea, dolor de cabeza, rigidez de la nuca, alteraciones de la conciencia, erupciones cutáneas con la presencia de lesiones de erupciones de color purpúrea y un mal tratamiento. Estas son las petequias, ¿no? También petequias que en los miembros superiores, ¿ya? Es notorio es la petequia, y si un mal tratamiento, pues lleva con rapidez a la muerte, ¿no? Lleva con bastante rapidez a la muerte. En cuanto al control, se controla con penicilina, ¿ya? Aunque se ha comprobado que este antibiótico no responde a niños menores de 2 años o menos. Este tratamiento cuando es con penicilina, debe hacerse lo más rápido. Ustedes saben que la enfermedad de la meningitis puede ser rápida, ¿no? Iniciarse a la brevedad posible para que no haya secuela en ocasiones de mucha trascendencia o inclusive la muerte del paciente. Ahora, la penicilina debe administrarse a través de la venoclisis, ¿ya? Y este antibiótico atraviesa la barrera fácilmente, la hematoencefálica, cuando las meninges están inflamadas. Acá está la venoclisis, ¿ves? En caso de no poderse usar la penicilina porque el paciente es alérgico, entonces tenemos otro antibiótico, que es la eritromicina y el cloranfenicol. Bueno, doctores, creo que ahí nomás quedamos. ¿Qué le parece, doctor?
¿Está bien? Ahí nomás quedamos. Bien, doctor. Doctor, disculpe, ¿podría cerrar la lista de asistencia? Ya, doctorcito, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Ya. Gracias a ustedes, doctores, gracias a todos, ¿ah? Ha sido un poquito extenso, pero he querido hacerle lo mejor posible para que lo puedan entender y con su conocimiento de ustedes, yo sé que van a saber bastante. Ya, doctores, muchas gracias, ¿ah? Doctor, buenas tardes. Una pregunta, doctor. Muchas gracias, Dígame, doctor. dígame, doctorcito. Doctor, una Dígame. consulta. En caso de que un paciente hace resistencia a la penicilina, ¿qué otro tratamiento se le puede dar para la meningitis? Ya está, doctorcito. ¿Qué pasó, doctorcito? No me ha visto usted la última parte, doctor. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha pasado? No, Le puse ahí, doctorcito, de que si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos utilizar la eritromicina o si no, el cloranfenicol. sí, doctor, sí escuché, Eso es lo que está dando resultado ahora. sí, doctor, pero si en caso es resistente a esos medicamentos, El cloranfenicol o si no, la cestriazona. la ceftriaxona sería. La cestriazona, sí, sí. O porque Ok, también ha habido casos de cefalosporinas, también, doctor, de la última generación, también se puede utilizar, ¿ya? Pero hay que ver la resistencia también de estas bacterias, ¿no? Y jugar con los antibióticos. Por eso de que también yo sé que usted tiene conocimiento del antibiograma y todo eso, ¿no? Podemos hacer un estudio a base de eso. ¿Está bien, doctor? sí, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, Sí, dígame, disculpe. doctor. La asistencia, doctor, la puede esperar y me la puede